de lo que hacemos nosotros. Entonces, el aprendizaje motor y el control postural son dos entes, dos contenidos, dos unidades que nosotros debemos conocer y debemos desarrollar en lo que es nuestro razonamiento clínico. ¿Ya? Nosotros tenemos un aprendizaje motor y un control que tiene que ver. Denme un segundito que se me va a apagar ahí. No hay. No alcanzo. Voy a poner bien acá ya, entonces, ahí sí, perfecto, para que no se apague el computador. Como les comentaba, el aprendizaje motor y control postural son dos mecanismos que nosotros tenemos y que vamos desarrollando desde que nacemos hasta que mantenemos, ¿no es cierto?, un constante aprendizaje. De hecho, nosotros nunca vamos repitiendo los mismos movimientos. O sea, el aprendizaje motor se basa en que el córtex, el cerebro, ¿sí?, tiene bastantes manifestaciones y autorregulaciones. Y esas autorregulaciones son finalmente las que nosotros generamos para que tengamos frente a una solicitud bastantes estrategias motoras para poder sortear esa solicitud del medio, ¿sí? Esa complejidad del medio ambiente que a veces tenemos, ¿no es cierto?, que desafiar, nos desafía, ¿ya? Por lo tanto, nosotros tenemos que conocer un poco desde la neuroplasticidad la funcionalidad clínica de estos dos aspectos que son bastante importantes. ¿Ya? La base del movimiento, como dice ahí, construido, ¿ya? El aprendizaje motor no es un evento a corto plazo, es un evento a largo plazo. De hecho, hay que diferenciar lo que es aprendizaje, ¿ya?, con este caso lo que es ensayo y error, a lo que es aprendizaje motor, ¿sí? El aprendizaje motor es una instancia que nosotros vamos a tener a largo plazo. O sea, se va a instaurar desde los hitos motores que vamos a ir desarrollando, que algunos se van a ir desapareciendo y otros van a ir quedando. Y esos que van quedando finalmente es lo que nosotros llamamos la memoria a largo plazo, ¿sí?, o el momentum plasma, que sería la memoria que nosotros mantenemos en nuestro disco duro y que va a permanecer, en teoría, por toda la vida, a no ser que ocurra algo, ¿no es cierto?, por ejemplo, un accidente, que nosotros perdamos un movimiento y que tengamos que recomponer nuevamente este engranaje motor, ¿ya?, en nuestro cerebro. Es un conjunto de procesos internos basados en la neuroplasticidad. ¿Qué significa la neuroplasticidad? Significa finalmente la plasticidad que tiene el cerebro para generar procesos internos y modular, ¿sí?, el movimiento con bastantes expresiones, ¿sí? La neuroplasticidad es la flexibilidad finalmente que tiene el córtex, que tiene el cerebro, para poder permeabilizarse y tener respuesta frente a las solicitudes del medio. Entonces, esto produce cambios relativos permanentes a la capacidad motora. Entonces, una cosa es la neuroplasticidad como los procesos, ¿cierto?, que lleva el cerebro, el córtex, para poder generar un buen movimiento, ¿sí? Y finalmente la neuroplasticidad es lo que nos da a nosotros la posibilidad de que frente a solicitudes del medio podamos tener reacciones y podamos sortear, ¿no es cierto?, cumplir las tareas que nos proponemos. Y la memoria motora, que tiene que ser, como sale ahí, a largo plazo. O sea, este aprendizaje tiene que ser a largo plazo, no a corto ni a mediano plazo. Va finalmente a ser la capacidad permanente que vamos a tener para desarrollar estrategias motoras y finalmente deambulación, en la marcha, o no sé, expresiones básicas como alimentarnos, bañarnos, vestirnos, etcétera, etcétera. Todo eso es memoria a largo plazo. Como dice ahí, lo que aprendemos se almacena, constituye memoria motriz, ¿ya?, diferenciándose de simples modificaciones a corto plazo. Por ejemplo, nosotros podemos aprender un movimiento
y no necesariamente ese movimiento va a ser algo que dure o perdure toda la vida. ¿Ya? Pasa mucho cuando nosotros, por ejemplo, aprendemos otro idioma. ¿Alguien sabe otro idioma acá? ¿O alguien trató de aprender algún otro idioma? Uno casi siempre trata de aprender el inglés, por ejemplo, que es como el idioma universal, pero si no lo sigue practicando, se queda ahí en memoria a corto plazo. ¿Ya? Yo cuando estuve en la universidad acá, me parece que todavía se dan electivos, todavía dan electivos ustedes, ¿no es cierto? Yo di el electivo de italiano y en ese tiempo aprendí algunas palabras, aprendí algunas frases, aprendí algunas oraciones, pero obviamente como uno no lo sigue practicando en el tiempo, se va perdiendo y ahora si me preguntan, ni idea, o sea, ni me acuerdo ni de palabras, menos de oraciones. ¿Sí? Entonces, no así, por ejemplo, como la deambulación, o sea, el caminar. Uno la aprende, ¿no es cierto? Y como siempre la va desarrollando y va generando nuevos momentos, uno la mantiene a largo plazo en su córtex, en su cerebro. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos dos, como dice, en el espejismo de la práctica clínica tenemos dos diferenciadores de lo que es finalmente lo que queda, lo que genera lo que genera que quede un aprendizaje en nuestro córtex, en nuestra CPU. Primero, la ejecución es a corto plazo, es algo que es una conducta que vamos a observar, es algo que va principalmente a ocurrir en las sesiones de rehabilitación, va a ser algo temporal y altamente variable y va a tener posiblemente fatiga o distracciones. O sea, hay que separar de lo que es la ejecución de un movimiento, finalmente de lo que es aprendizaje. ¿Sí? Cuando nosotros aprendemos el movimiento, este aprendizaje conlleva más tiempo, conlleva más solicitudes, conlleva más mecanismos. ¿Ya? Tiene modificaciones internas de redes neuronales. O sea, nosotros lo que tenemos que esperar a lograr en la práctica clínica es más aprendizaje más que ejecución. A veces nosotros nos alegramos harto cuando ejecutamos un movimiento bien. ¿Sí? Y eso está bien, pero tenemos que hacer ese traspaso de ejecución a aprendizaje motor. ¿Ya? Y el aprendizaje motor, como se ve ahí, tiene diferentes características. Tiene modificación interna de redes neuronales, o sea, tiene neuroplasticidad, tiene evaluación mediante retención y transferencias, o sea, yo podría tomarle ahora una evaluación y después de un mes tomarle la misma evaluación y debería ser el mismo desarrollo motriz, ¿ya? Que aprendió y eso ya se formó en un aprendizaje y se retuvo en el cerebro. Tiene que tener permanencia, o sea, tiene que ser permanente en el tiempo y requiere intención, práctica y retroalimentación. O sea, nosotros tenemos que hacer esto en la rehabilitación. Intención, práctica, y a eso le llamamos finalmente ejecución, ¿no es cierto? Pero más que ejecución, le llamamos ensayo, error, ensayo, error, ensayo, error, ensayo, error. O sea, hacer la tarea, hasta que finalmente la misma retroalimentación que vamos a tener del medio externo va a ser un verificador de si fue aprendizaje o no fue aprendizaje motor. ¿A qué me refiero? Si yo, por ejemplo, estoy tratando a un paciente y este paciente viene por una lesión en el codo, ¿ya? Y es porque es un manipulador en línea, ¿ya? Y todo el rato hace esto, en un momento repetitivo, ¿sí? Por lo general es un modelo, principalmente es un modelo cienciopatológico que le generó la lesión, o sea, un movimiento repetitivo que le generó tanto estrés que le produjo un traumatismo a nivel del epicóndilo lateral y eso le genera inflamación. ¿Ya? Entonces, cuando yo rehabilito, yo intenciono, practico y retroalimento. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer la rehabilitación. ¿Para qué? Para que el movimiento ya se recupere, se restablezca, pero no siga inflamando, no siga generando repercusión clínica en este paciente. Tenemos que practicar ese nuevo movimiento y ese movimiento tiene que tener una retroalimentación tanto interna como externa. ¿Ya? Y eso finalmente va a provocar que genere en el cerebro un aprendizaje. Entonces, yo les comentaba anteriormente,
Si nosotros fuéramos catalogados, muchas veces nos catalogan como, no sé, hueseros, psicólogos, no sé, ejecutores de movimiento, etc. Tenemos muchos sufijos, ¿sí? La gente principalmente nos conoce por los masajes y por el tema, ¿no es cierto?, muscular o articular o óseo, ¿ya? Huesólogos, algunos nos dicen, ¿ya? Pero si nosotros tuviéramos que tener un sufijo, nosotros tendríamos que ser corticalizadores o retroalimentadores corticales. ¿A qué me refiero? Que nosotros tendríamos que tener una retroalimentación cortical para que el movimiento que se está restableciendo sea aprendizaje motor y no sea solamente ejecución. Porque si es ejecución, va a ser a corto plazo y posiblemente va a llevar fatiga y va a llevar distracciones, elementos perturbadores. ¿Ya? O sea, eso tenemos que lograr. Y eso significa tener tiempo. ¿Sí? Las sesiones, la rehabilitación no son de la noche para la mañana, tampoco duran un mes, ¿ya? No duran una semana, por tanto necesitamos tiempo para que la persona genere aprendizaje, genere el aprendizaje motor y finalmente corticalice ese aprendizaje en el cerebro, ¿ya? En el córtex. Y ahí tenemos la paradoja de la repetición perfecta. Nicolás Bernstein, ¿ya? Un autor que ya habíamos escuchado, porque tiene una teoría también que desarrolló, nos dice que el cerebro nunca repite exactamente el mismo movimiento ni la misma activación muscular. Esta variabilidad no es un error, sino que una estrategia activa. ¿Y por qué pasa eso? Porque en realidad están estos dos grandes conceptos, la repetición robótica o la autoorganización motora. ¿Ya? El cerebro siempre, a través de su neuroplasticidad, nos va repitiendo los mismos engranajes motores. Nosotros por electromiografía o por electroencefalografía se ha visto que cuando uno genera un movimiento, ¿sí?, la activación que se va, por ejemplo, yo genero un movimiento, ¿ya? Y ese movimiento le pongo electroencefalografía y le pongo electromiografía. Y va a generar ciertos patrones para poder generar ese movimiento, tanto en el cerebro, ¿ya? ¿Han visto la electroencefalografía? Son unos electrodos que se ponen en el cerebro y ¿qué hacen? Captan finalmente la resolución electromagnética de qué se va activando en el cerebro para cierto movimiento. Y la electromiografía es lo que capta el potencial de acción de un músculo. Entonces se ha visto que para el mismo movimiento no siempre se va a tener la misma ejecución, ¿sí? El mismo patrón, ¿ya? ¿Y eso por qué pasa? Por la repetición robótica y por la autoorganización motora. Nosotros tenemos como seres vivientes, ¿ya? Y como seres, ¿no es cierto?, desarrollados, tenemos muchas estrategias, muchas estrategias, y no siempre usamos la misma. Y es por eso, por ejemplo, que cuando uno desarrolla una actividad deportiva, están los que son mucho más mejores y los que son un poquito menos mejores, ¿ya? Y es porque finalmente esa estrategia la utilizan a su beneficio y generan autoorganización motora. ¿Qué es lo que es la repetición robótica? Es el estrés mecánico y el riesgo de lesionarse. O sea, si nosotros hacemos una rehabilitación según ensayo-error, pero a pura repetición, probablemente, y la misma repetición siempre, probablemente eso va a generar estrés. Y eso va a generar finalmente una lesión. O va a generar finalmente que no avancemos en la terapia. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos hacer diferentes tipos de movimientos, pero que conlleven al mismo objetivo. No sé si me doy a entender. Nosotros, por ejemplo, para recuperar la marcha, no siempre es ponerse las paralelas y tratar de caminar o dar, ¿cierto?, las diferentes fases de la marcha. ¿Qué tal si, por ejemplo, mejoramos primero el equilibrio y mejoramos primero el aprendizaje de la coordinación intermuscular para poder generar después, ¿cierto?, un equilibrio ya no en paralela, sino que en otro comportamiento, en otra faceta, y así vamos, ¿no es cierto?, organizando nuestra rehabilitación. Lo importante es que tengamos que disminuir el estrés, acelerar la tasa de aprendizaje y regularizar el sistema cortical, o en este caso el cerebro, ¿sí?, la actividad del cerebro. Y para que se regularice la actividad del cerebro, o sea, para que generemos corticalización de movimientos, aprendizaje, debemos generar diferentes estrategias. ¿Ya? Entonces,
una cosa importante es que la rehabilitación siempre tiene que ser dinámica. No puede ser siempre lo mismo, no puede ser robótica. Siempre tiene que ser autoorganización, ¿sí? Organización múltiple. ¿Se entiende, no, chiquillos? Para eso, nosotros tenemos algunos catalizadores o algunos referentes. El sistema motor se autoorganiza mejor cuando el entorno de práctica exige adaptabilidad y el foco de atención se aleja de la corrección micromecánica. O sea, tenemos dos principales modelos, que es foco interno versus foco externo. ¿Qué significa eso? Centrarse en el resultado. Por ejemplo, yo quiero... ¿cuál sería un foco interno versus un foco externo? Muchas veces se dice que el foco externo es mucho mejor que el foco interno. El foco interno es, por ejemplo, mover la cadera para generar un movimiento. Yo puedo generar ese mismo movimiento si le digo a la persona que empuje hacia abajo los pies y se mueva hacia arriba. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros generamos foco interno, por lo general, la automatización de ese movimiento suele no ser a largo plazo. Pero si vamos mezclando ambos, puede que sea más retroalimentado el movimiento que se está haciendo y finalmente el aprendizaje que se está llevando. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos que ver esos dos modelos, el foco interno y externo, ¿para qué? Para hacer una combinación de ellos y no siempre hacer puros focos internos. Obviamente la terapia tiene que tener motivación y participación, ¿ya? Tiene que tener práctica variada, como ya les vengo comentando, y tiene que tener retroalimentación. ¿Ya? ¿Qué es lo que es la retroalimentación? Finalmente es la guía que nos va a nosotros a proveer de ver si vamos bien o vamos mal. Siempre tiene que haber retroalimentación frente a un movimiento y autoevaluación frente a ese movimiento. Deben evaluar varias veces, no tengan miedo de evaluar. Ustedes evaluaron una vez, ¿no es cierto? Y han pasado 2 sesiones y quieren reevaluar esas sesiones, no tengan miedo de hacer una reevaluación, ¿ya? Porque eso les va a servir mucho como feedback, como retroalimentación. Como dice ahí, motivación y participación, permitir errores sin excesiva corrección verbal, activa la resolución de problemas. O sea, muchas veces el paciente va a cometer errores, en este caso de ejecución, y no siempre hay que estar corrigiendo para tener una perfección sobre esos errores. Muchas veces estos errores también nos ayudan a un aprendizaje, a generar un aprendizaje sobre esas acciones. ¿Ya? Y bueno, para lo que es control postural, balance, equilibrio, tenemos estas tres coordenadas. Primero es el centro de masa. ¿Ya? Como decía ahí, la postura humana no es estática, es un péndulo invertido, dinámico, que oscila siempre entre 0 y 4 Hz. Nosotros cuando nos paramos en bípedo, nunca vamos a estar estático, siempre vamos a estar con una pequeña oscilación. ¿Ya? Obviamente, hay personas que tienen quizás más oscilación porque tienen más desequilibrio, pero por ejemplo ustedes van a tener siempre una oscilación estable, pero esa oscilación estable se va a mantener entre 0 y 4 Hz, ¿sí? Que visualmente probablemente no sea significativo, no se ve inclusive visualmente, pero si le ponemos unos sensores, ¿ya? Que es una máquina, que les voy a mostrar más adelante, una máquina que uno se para arriba de esa máquina, ustedes van a ver que la persona nunca está quieta, siempre está balanceándose o está controlando su oscilación. ¿Cómo es la oscilación de un adulto? ¿Hacia dónde va nuestro balance de un adulto? Hacia el lateral para corregir, ¿cierto? esta coordenada, o va hacia antero posterior, o va como circunducción, ¿ya? Hacia un plano Z. ¿Cómo creen ustedes? ¿Qué estrategia buscamos nosotros para poder generar un buen balance, un buen equilibrio entre lo que es el centro de masa, el centro de gravedad y el centro de presión? El centro de masa tiene que ver, ¿no es cierto?, con los puntos
preferenciales y tiene una directa relación con la predicción del centro de gravedad. ¿Ya? Y ustedes saben que el centro de gravedad en teoría está adelante de L2, equidistante hacia las paredes laterales y anteriores del abdomen. Y que es algo que no está, pero que nosotros por física mantiene en equilibrio lo que es nuestro cuerpo, ¿sí? Nuestras masas. Y el centro de presión es el punto donde se localiza el vector de fuerza, o sea, el COP. Es el centro que va desde la respuesta de la masa hacia una FRS, o sea, una fuerza de reacción del suelo. Entonces, el COP es el que yo le estoy preguntando. ¿Cómo nosotros mantenemos un COP estable? ¿O hacia dónde va el COP en la persona adulta? Por lo general, los niños tienen un ensayo de error de su COP hacia el lateral. O sea, por lo general, no sé si han visto que los niños aprenden a caminar así. ¿Ya? Y aprenden a caminar así, ¿por qué? Porque su estabilidad es más lateral que antero-posterior. De hecho, al principio cuando aprenden a caminar se van mucho para adelante. O sea, se caen mucho hacia adelante. No hacia los lados, ¿cierto? O en péndulo. Bueno, cuando avanzamos en edad, nuestra estabilidad es más principal antero-posterior. ¿Sí? Nosotros buscamos equilibrar el COP hacia antero-posterior. ¿Sí? Por lo general, cuando los evaluemos en la plataforma del oscilógrafo, probablemente ustedes busquen la estabilidad hacia antero-posterior. ¿Sí? ¿Y cómo la estabilidad de la persona adulto mayor? Por lo general, la persona adulto mayor estabiliza o va buscando su estabilidad en torno a una circunducción de su eje. Va buscando en ambos planos, tanto antero-posterior como lateral, por lo tanto hace una pequeña circunducción para ir buscando su centro de estabilidad, su centro del COP. Ahora, eso va a ir dependiendo también de cada persona. Ahora, igual el COP, el centro de presión, depende mucho de tres sistemas que ya hemos visto. ¿Ya? El sistema de aferencias, ¿ya? El sistema sensorial, el sistema visual, ¿y qué otro sistema más? El sistema vestibular. ¿Ya? Si nosotros tenemos una alteración en alguno de los tres sistemas, probablemente se altera el COP. Entonces, en la oscilógrafo postural que vamos a ver esta semana, ustedes tienen tres fases. Tiene una fase de mirada hacia la pantalla para seguir el centro de presión y nosotros podemos emular ahí nuestra oscilación. Después tiene una vista al frente, nosotros sacamos la visión de la pantalla y ahora con lo aprendido tratamos de centrar nuestro eje y tiene un ojo cerrado. Y nosotros cerramos los ojos y van a ver que es diferente cuando uno cierra los ojos que cuando uno los tiene abiertos, tanto mirando al frente como mirando a la pantalla. ¿Ya? Por lo general hay más perturbación del centro de gravedad. ¿Y por qué? Bueno, porque saca algo tan importante como la visión para captar el medio. Pero ¿qué pasa cuando uno saca la visión? ¿Qué tiene que pasar con los otros sistemas? Tienen que compensar eso, por lo tanto aumentan su aferencia. ¿Y quién va a aumentar más sus aferencias cuando uno saca la visión? ¿Sistema vestibular, ese compañero? En realidad los dos van a subir, pero más el sistema sensorial, sobre todo de pies y de manos. No sé si han visto los ciegos, ¿con qué se guían más? Sistema de manos, sistema de pies. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aumenta su sistema sensorial. Pero el sistema vestibular los mantiene en equilibrio, porque recuerden que el sistema vestibular es el que nos mantiene en equilibrio con nuestro eje hacia movimientos rápidos de nuestra cabeza. ¿Ya? Ok, ¿dudas hasta ahí? ¿Dudas hasta acá, chiquillos? Disculpen que vayamos un poco rápido, pero es para que alcancemos a ver todo y quiero hacer una actividad con ustedes para que se ganen décimas. ¿Ya? Así que vamos a sortear 10 décimas. Nos vamos a sortear algunas décimas para que se puedan ganar. Entonces ahí llegamos a un componente importante para el sistema postural y para la estabilidad de nuestro balance. Como dice ahí, el comando central modula la movilidad mediante dos sistemas temporales
complementarios para garantizar la indemnidad del sistema. O sea, nosotros usamos el feedback y el feedforward como elementos de ajustes para poder tener un buen balance y una buena estabilidad de equilibrio, tanto estático como dinámico, hacia el movimiento. ¿Qué es lo que es el ajuste anticipatorio tipo feedback, o perdón, feedforward? Es un ajuste que es central y que va del cerebro, ¿ya? El ajuste va desde un razonamiento y una corticalización del cerebro hacia el efector. Una respuesta desde el córtex hacia el efector, ¿sí? Por lo tanto, no tiene una vía sensorial aferente de información, por lo tanto es una respuesta anticipatoria. ¿Ya? Es como que yo estuviera acá, ¿cierto? ¿Cómo se llama usted? Antonella, la Antonella se pone adelante, yo le tiro esto por arriba, ¿cierto? Sin que ella lo vea, y ella tiene que rápidamente activar su feed forward y agarrar el señuelo. ¿Ya? Y el sistema de ajuste reactivo es el feedback, y el sistema de ajuste reactivo sí tiene una vía aferente. O sea, nosotros tenemos información, tanto sensorial, visual o vestibular, para que llegue al cerebro, se corticalice, se genere la respuesta a eso y se efectúe esa respuesta por sistema aferente. O sea, es un sistema completo. Es un sistema que se le llama un sistema completo porque tiene todo el engranaje para poder generar una respuesta. ¿Ya? Entonces, eso es como típico cuando Antonella, yo le tiro esto y la Antonella lo agarra. O sea, tuvo su sistema aferente, ¿cuál fue? La visión, ¿sí? Después su cerebro planificó que ella debía, al yo hacer este movimiento, ella debía pescar esto, ¿cierto? Este objeto. Su sistema planificó, su sistema accionó, su sistema mandó vía aferente la respuesta. ¿Qué hizo ella? Activó toda su musculatura de extremidad superior para agarrar. Eso es un sistema de feedback reactivo. ¿Se entiende, no? Y eso, bueno, como dice ahí, es sumamente importante, por ejemplo, el feedback para perturbaciones inesperadas, para mantener la eficiencia motora y prevenir caídas. ¿Ya? Yo le he hablado a usted un poquito de el equilibrio reactivo, proactivo y anticipatorio. ¿Ya? Tiene mucho que ver con esto también. Para generar un movimiento, yo necesito que haya ajustes en mi sistema motor. Entonces yo, para bajar esto sin verlo, yo necesito anticipación y reactividad frente a el medio, en este caso, que es bajar la escalera sin ver. ¿Ok? Entonces, para yo poder haber hecho eso, yo necesito buen ajuste de un feedback, ¿cierto? Y mecanismo anticipatorio como reactivo, para que mi sistema permanezca estable y no decaiga y no caiga frente a esto. ¿Sí? Nos genera una lesión. Ok, ¿cómo vamos hasta acá con el aprendizaje? Esto es solamente aprendizaje motor. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Ya? Entonces, para que nosotros entendamos, tenemos la secuencia del control postural temprano, o sea, cómo nosotros vamos manifestando nuestro desarrollo postural. Y esto empieza desde el paso 1, que es, en este caso, es un hito, ¿ya? Que es de céfalo caudal. ¿Sí? Yo les preguntaba a ustedes en clases anteriores, ¿qué es lo primero que hace un bebé cuando empieza a desarrollar su sistema motor? ¿Sí? O sea, el bebé sale, lo primero que hace es llorar, respirar, ¿no es cierto? Pero después, cuando avanzan los días, el niño va explorando. Primero duerme mucho, el primer mes duerme mucho, ¿no es cierto? Pero después va explorando y va generando de céfalo caudal, o sea, de la cabeza hacia los pies, va generando un control, una concientización del movimiento. ¿Ya? Estabiliza, ¿ya? De céfalo caudal, y este hito es fundamental para la calibración del sistema visual y vestibular. Si un niño no controla a los 5 meses cabeza-cuello, su sistema visual y vestibular van a estar alterados. ¿Por qué? Porque el control cabeza-cuello debe ser entre el 1 y 3 meses, ¿no es cierto? Entonces, los hitos motores
tienen rangos, ¿ya? Tienen un desde hasta. Un desde que es el rango inferior hasta el rango superior. ¿Qué pasa si se pasa de los rangos? Siempre va a haber una posibilidad, ¿ya?, de alteración. Ojo, que las alteraciones no solamente son cuando tiene hacia el rango superior. O sea, un niño no controla a los 5 meses cabeza cuello, a los 6 meses. Pero también el rango inferior también es alteración, ojo, y no es sobreestimulación, sino que un niño si controla a los 10 días cabeza cuello, tampoco es normal. ¿Sí? Y eso también puede dar alteraciones. La otra vez, hace tiempo, ¿sí?, como en 2024 salió una noticia que era súper rara. Un niño aprendió a caminar a los 4 meses. 4 meses. Ahí no me acuerdo dónde era. Pero era la noticia, porque un niño aprende a caminar recién. Caminar, o sea, caminar como nosotros, sin apoyo, ¿cierto? Sin perturbaciones, ¿no es cierto? Sin caídas, caminar. 4 meses. Yo creo que un niño recién entre el año y el año y 3 meses aprende a eso, ¿cierto? Pero no a los 4 meses. Está en un desarrollo normal, ¿no? Te va igual. Probablemente saltó muchos hitos motores. ¿Sí? En el futuro quizás se vean las consecuencias, ¿ya? Pero eso son las menos. Esas son las menos. ¿Cuáles son las más? Cuando hay desarrollo en el límite superior. ¿Sí? Cuando se pasa del estadio, cuando se pasa de cuando se pasa del estadio de maduración del cerebro. Entonces, cuando se pasa el estadio va a tener problemas del sistema visual y vestibular, obviamente, y no va a tener buena repercusión o buen desarrollo del balance y la postura. El paso 2 es la integración. La integración de modelos internos del esquema corporal y la verticalidad en la corteza temporoparietal. Esto se desarrolla entre el 1 y 8 meses, ¿ya? Entre los días de nacidos hasta los 8 o 9 meses, cuando nosotros terminamos de desarrollar todo nuestro engranaje cefalocaudal. Cuando nosotros generamos integración es cuando el niño está pasando de la fase sentado a bípedo, y está, ¿cierto?, dando sus primeros pasos, sus primeras internaciones, su primera verticalización, ¿sí? Y bueno, obviamente también es un ensayo de error, se cae, se para, ¿cierto?, deambula, etc. Con apoyo, sin apoyo. El tercer paso es la reactividad, que es el desarrollo temprano de respuestas de feedback ante perturbaciones. Entonces, el segundo paso de integración es entre el año y los 2 años. El niño ya debería caminar, de hecho, el niño ya debería caminar entre los 10 meses y los 16 meses, aproximadamente. ¿Sí? El tercer paso de reactividad es cuando el niño ya empieza con las primeras motricidades complejas, que es correr en una línea y después en ambos planos, cuando empieza a trepar, cuando empieza a escalar, ¿sí?, cuando empieza a saltar, ¿ya? Eso se llama respuestas de feedback ante perturbaciones. O sea, saltar para nosotros quizás es algo muy normal, pero cuando un niño que se está aprendiendo a saltar, le da miedo al niño, ¿sí? Y primero le da temor, y después cuando se anima a saltar, ya ve que es algo que está aprendiendo, pero primero al principio quizás le cuesta y después ya va automatizando. ¿Por qué? Porque necesita aprendizaje. Y el cuarto paso es cuando ya la transferencia está desarrollado el hipocampo para la retención y ejecución de programas motores anticipatorios y complejos. ¿A qué edad se producía eso? Aproximadamente, yo ya se lo había dicho, cuando vimos marcha, 3,5 o 4 años. De hecho, creo que salió era una pregunta, parece que era una pregunta de la prueba. Que a todo esto, la prueba, chiquillos, la segunda, está casi totalmente revisada. Me faltan 5 por terminar. Entonces no se la voy a pasar ahora. Lo que sí le voy a subir hoy día la nota. No están malas, están bastante buenas. ¿Sí? Están bastante, en general, están bastante buenas. Ahora, les ayudó también las décimas que les ofrecí el otro día, para subir más su nota. Así que vean su nota entre hoy día, más tarde mañana en la mañana. Y el lunes la revisamos con el grupo 1 y el martes la revisamos con el grupo 2, que tenemos más horas. ¿Sí? Porque ahora
ahora me interesa que terminemos esta materia y que hagamos la actividad que les dije para que se ganen décimas para la tercera prueba. Y el laboratorio tenemos más tiempo, ahí revisamos. ¿Ya? La tercera prueba, dijimos, tenemos esta clase, la que sigue, que sería el 12, el siguiente, 19 creo que era. 19. ¿Ya? Ok, ¿alguna duda hasta acá? ¿Alguna duda? Esto está subido igual, esto está subido, le subí también un video, interactivo, en la misma carpeta de videos, ahora la agrupé en unidad 2 y unidad 3. La unidad 3 es para la tercera prueba. Así que hay que subir el primer video, que es de esto. Les voy a subir el segundo video, le voy a subir 3 videos, ¿ya? Para que estudien de eso. Esto también está subido. Y les voy a subir una infografía para que puedan estudiar, ¿ya? Y con eso se preparen para la prueba. La alveola del equilibrio. Nosotros, como dijimos, teníamos 3 factores influyentes para un buen equilibrio, tanto estático como dinámico, que era la visión, sistema vestibular y sistema somatosensorial. Cuando veamos la oscilografía esta semana que viene, nosotros vamos a ver reflejados esos 3 sistemas y cómo se comportan esos 3 sistemas frente a 3 estadios. Por lo general, el sistema visual, que va en movimientos lentos a movimientos rápidos, ¿ya? Es un sistema que se mueve en torno a los 0,5 a 0,1 MHz. ¿Sí? Es un movimiento que tiene, si bien los músculos del ojo, tenemos 3 hacia lateral y 3 hacia interior, los músculos orbiculares también son sumamente chiquitos, pequeños, tienen gran cantidad de conexiones neuromusculares y eso hace que sean muy rápidos. De hecho, son de los músculos más rápidos que tenemos en el cuerpo humano, más rápidos, con mucha conducción nerviosa de estímulos 2B, que son los movimientos rápidos, ¿cierto? Los músculos que estimulan la placa motora del movimiento rápido, ¿ya? Bueno, ¿y por qué? Porque nosotros tenemos que tener rápida. ¿Ustedes saben cómo se llama el movimiento del ojo? ¿El movimiento ocular? ¿Le han pasado alguna vez? Ahí la vamos a buscar en la tarea que vamos a hacer. Entonces, tenemos que tener mucha rapidez en el movimiento ocular, ¿sí? En los movimientos sacádicos, antisacádicos y movimientos sacádicos. ¿Por qué? Porque el movimiento ocular es bastante fundamental para poder generar buena visión del campo, del sistema ecológico. Entonces, los movimientos oculares, o sea, los músculos del ojo, los músculos oculares, son de los más rápidos que tenemos en el sistema muscular, ¿sí? Tienen muchas fibras 2B. Después está el sistema vestibular, que son los otolitos y los canales semicirculares, ¿sí? Los otolitos tienen que ver con la gravedad estática, o sea, tienen que ver con más el sistema de equilibrio estático, y los canales semicirculares con el equilibrio dinámico y con la rapidez que uno ejecuta movimientos y que mueve la cabeza. Recuerden que el sistema vestibular tiene que ver, o uno de los principales objetivos del sistema vestibular es mantener la cabeza y mantener la orientación en el espacio. Si yo muevo la cabeza rápidamente, estoy perturbando mi sistema vestibular. ¿Qué hace mi sistema vestibular? Con los otolitos y con los canales semicirculares estabiliza estos componentes. ¿Para qué? Para centrar la visión, ¿sí? Para centrar la orientación. Y el sistema somatosensorial, que ustedes saben, lo tenemos en todo nuestro sistema osteomuscular, ¿ya? Principalmente Ruffini, Pacini, OTG y uso muscular, ¿ya? Que son los principales referentes de información sensorial para nuestro sistema. Todos estos confluyen en información y van a generar esta gran triada para mantener el balance, para mantener el equilibrio. Si uno falla en estos,
probablemente va a fallar el sistema. Si uno falla esto o si uno no está, probablemente vamos a tener que con los otros sistemas compensarlo. Pero a lo mejor no necesariamente los otros sistemas van a compensar de buena manera. Si yo, por ejemplo, me planeo y saco mi sistema visual y quiero bajar acá la escalera, bueno, yo ya conozco la escalera, ¿sí? Por lo tanto, podría principalmente sortear esta acción, pero después caminar por entre ustedes quizás se me sea más complejo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no tengo aprendizaje sobre caminar sobre ustedes, sorteando los asientos. Entonces, si uno está, o sea, si uno no está, perdón, si uno es abolido, no quiere decir que el sistema va a derrumbarse, sino que el sistema va a necesitar de los otros sistemas para seguir funcionando. Ahora, si sacamos dos, va a haber un solo sistema y quizá ese sistema no tenga, ¿no es cierto?, la gran posibilidad de compensar todo y probablemente vamos a decaer en algún momento. ¿Ya? Como dice ahí, cuando la propulsión falla, el sistema crea una dependencia compensatoria visual y vestibular para mantener COP dentro de la base de sustentación. ¿Ven? Es un poquito lo que les comentaba. Ya vamos compensando con otros sistemas. Estrategias motoras de supervivencia. Cuando el centro de gravedad es perturbado, el cuerpo ejecuta sinergias musculares automatizadas en planos para evitar la caída. Tenemos estrategias. Ya nosotros tenemos, en general, el cuerpo va generando estrategias. La primera estrategia es la estrategia de tobillo, y la estrategia de tobillo es la estrategia más simple y la primera que usamos. La primera que en este caso el cerebro planifica para que ayude al sistema. Si cuando yo voy a bajar la escalera, lo primero que yo o el cerebro mío va a planificar es que haya estrategia de tobillo. ¿Y a qué le llamamos estrategia de tobillo? Cuando hay perturbaciones, ¿no es cierto?, del medio y necesitamos activaciones rápidas a nivel de caudal acefálico. Entonces, en este caso, para bajar yo necesito principalmente activar mis músculos de la pierna para poder compensar bien la amortiguación y poder bajar. Entonces, el movimiento es de caudal hacia cefálico, o sea, de abajo hacia arriba, ¿cierto? Se voy a activar primero la estrategia de tobillo. También tenemos la estrategia de cadera, que son para perturbaciones mayores. O sea, si esto a mí me perturba, generalmente mi core abdominal, ¿sí?, y en este caso mi estabilidad pélvica, yo voy a tener que usar estrategia de cadera. ¿Qué significa usar estrategia de cadera? Significa que tenemos que activar psoas, glúteos y erectores anticipadamente. ¿Para qué? Para poder generar un buen timing de control del movimiento para poder bajar esta escalera. Y eso, bueno, podemos por sí solo hacer una estrategia de tobillo. Por ejemplo, voy caminando, hay un bache, genera, ¿no es cierto?, una alteración de mi pie hacia lateral, y la estrategia de tobillo rápidamente va a compensar eso para activar los músculos de la pierna y llevar el pie hacia adentro y no esguinzarme. O sea, no llevar a máxima tensión el tejido y no esguinzarme. ¿Sí? Ahora, si es que es un movimiento rápido y con alta energía, ya ahí influyen otros factores. Pero si no es de esa característica, va a compensar mi tobillo. No sé si a usted, bueno, me imagino que no le ha pasado alguna vez, que voy caminando, me esguinzo y rápidamente vuelve el tobillo para poder compensar eso. Estrategia de cadera, por ejemplo, cuando bajo esto, necesito mucha estrategia de cadera. ¿Por qué? Porque mi glúteo medio tiene que estabilizar, mi pierna portante, tengo que activar mi core, tengo que activar el glúteo, el psoas, para poder bajar bien y amortiguar bien esta caída para poder desplazarme. Pero por lo general no son únicas, muchas veces usamos estrategias dinámicas, o sea, ambas, ¿sí? Que es una estrategia en general compensatoria de ambas y que tiene que ver con el cambio de peso. Hay también estrategias de paso o estrategias de unipodales, pero la estrategia dinámica tiene que ver con el cambio de peso, tiene que ver con la activación de los músculos de tobillo, músculos de cadera, ¿ya? Y con la triple flexión. Cuando yo voy a generar triple flexión,
uso la estrategia dinámica para poder generar una buena compensación de mi balance. ¿Sí? Todo esto hablando de balance, recuerden. Y mantener mi centro de gravedad. Recuerden que balance tiene que ver centro de masas, centro de gravedad, con centro de presión. Tiene que ver con los tres elementos. ¿Se entiende esto, chiquillos, no? ¿Se entiende lo de las estrategias? Lo de las estrategias, tenemos estrategias, por lo tanto, cuando vamos a rehabilitar, nosotros vamos mucho esto. Estrategia de tobillo, estrategia de cadera y estrategia dinámica. Vamos desarrollando estrategia ¿para qué? Para que realicemos retroalimentación y esto se vaya corticalizando y cuando venga la posible afección, la posible intervención o alteración del medio, tengamos estas estrategias para suplir esa deficiencia, esa alteración. Esto también ocurre en la marcha, ¿ya? Y ocurre principalmente en tres pilares: el avance, la estabilidad y la adaptación. ¿Ya? Es algo que vimos un poquito en la unidad pasada, donde tenemos que generar propulsión, ¿para qué? Para mantener el centro de gravedad, para mantener el centro de presión, y ese centro de presión genera adaptabilidad en el tiempo. ¿Ya? Y frente a perturbaciones, tengamos, en este caso, respuestas. Y cuando estamos más envejecidos o cuando estamos ya en los 50 hacia arriba, hay patrones ya de envejecimiento que finalmente nos van a promover que haya cambios, ¿sí? Inherentemente van a haber cambios, van a haber células que se van a envejecer, van a haber cambios en las adaptaciones. Por lo general, cuando envejecemos lo volvemos un poco más lentos igual, ¿cierto? Y eso va a generar que el deterioro pueda ser mayor o menor en cierta medida. ¿Y de qué va a depender eso? Bueno, de esto. ¿Ya? Una persona mayor que llega a una etapa de adulto mayor o de persona mayor con velocidad y funcionalidad, probablemente no va a haber alterado su equilibrio. Una persona que llega sin restricciones temporoespaciales, probablemente no va a haber alterado su equilibrio. Una persona que llega con buena postura, una persona que llega, ¿cierto?, con pocos diagnósticos médicos de comorbilidades, probablemente llegue a una buena adultez sana. Entonces, la adultez tardía, ¿sí?, en este caso las personas mayores, en lo general tenemos que tratar de que lleguen con equilibrio. Si se dieron cuenta, una de las evaluaciones, que fue la primera y la segunda igual, de laboratorios, tiene que ver mucho con el balance y equilibrio en personas mayores. ¿Por qué? Porque las personas mayores lo que más pierden es balance y equilibrio. ¿Ya? ¿Pero por qué pierden balance y equilibrio? Bueno, porque pierden masa muscular, pierden fuerza muscular y pierden potencia. Entonces, si nosotros mantenemos la fuerza, mantenemos la masa muscular y mantenemos la potencia muscular, nosotros vamos a mantener equilibrio. Es algo directamente proporcional. Y si nosotros mantenemos equilibrio, deberíamos mantener masa muscular, fuerza muscular, potencia muscular. Por lo tanto, la clave está en el músculo. La clave está en el músculo. Y si nosotros trabajamos el músculo, el cerebro se va a mantener activo y no se va a deteriorar. Por lo tanto, la clave no es el cerebro de las personas adultas mayores. El Alzheimer, la demencia, todo eso se provoca no porque el cerebro se enferme, sino porque el músculo se enfermó y enfermó al cerebro. Así que la clave está en el músculo, chicos. Trabajen en el músculo. Y con eso van a ayudar al equilibrio, van a ayudar al cerebro, van a ayudar al sistema circulatorio, van a ayudar al sistema digestivo y a todos los otros sistemas. Pero si no trabajan en el músculo, si la persona se queda en su casa, me jubilé y me quedo toda la tarde viendo la novela, todo el día, no salgo, no tengo actividad, no tengo movimiento, el músculo va a perder masa, por lo tanto fuerza y por ende potencia. ¿Se entiende, no? El mensaje. Ok. Y eso, bueno, nos trae que las caídas, ya se lo había comentado, son el 35 al 47% de las lesiones en el ortopedia, o sea, alto porcentaje, ¿ya? Casi un 50%, que genera poca estabilidad y eso genera mucha perturbación y finalmente mucha mortandad, ¿sí? Las personas, hay casi 700.000 personas que mueren al año por caídas.
no murieron por la caída, o sea, la caída les fracturó y eso generó un corte de la arteria femoral y murieron. Sepsis murieron, etc. Pero la caída fue el inicio de su debacle. ¿Ya? Y para que las personas no se caigan, tienen que tener buen balance, buen equilibrio. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Chiquillos. Vamos a ver posturografía en la semana, estática y dinámica. Y bueno, las escalas funcionales ustedes ya las vieron. Esto deberíamos hacer para evaluar funcionalidad y equilibrio. Posturografía estática y dinámica, intervención sensorial, es importante, muchas veces la dejamos de lado. Y las escalas, que ya vimos, SPPD, TUC, ¿cierto? Y ustedes tienen que, bueno, y hay más, que ustedes tienen que hacer a una persona mayor. Sí, compararla y todo eso. Espero que ya lo tengan en mente para hacerlo, porque ya esta semana que viene nos toca la última y una semana más ya tienen que entregar ese tercer portafolio. Ok, y esto para terminar, el sistema, ¿no es cierto? Por último, para terminar, la rehabilitación efectiva no trata síntomas aislados, sino que recalibra un sistema constante en diálogo con su entorno. O sea, el sistema confluye en que tenemos que tener el motor, que es el cerebro, el CPU, la estabilidad, que es la integración sensorial, y el control postural y marcha, que es el control del balance. ¿Ya? Esos tres tienen que estar coayudándose, ¿ya? ¿Para qué? Para que el paciente tenga independencia funcional, ¿sí? Y menos riesgo de caída y todo lo que conlleva finalmente el poco equilibrio y balance que tiene una persona. ¿Ok? Ya, chicos, eso. ¿Dudas? 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 Les voy a mostrar un video y después vamos a hacer la tarea de hoy. Ya, 368. Miren, esto es una posturografía. Bueno, en realidad, para evaluar el balance, ya recuerden que hoy en día hablamos de balance, no de equilibrio, el balance que conlleva un equilibrio estático y dinámico. El balance se evalúa con las tres formas que salían ahí. Primero con una posturografía estática y dinámica, sistemas sensoriales, ¿sí? Y con escalas funcionales. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer esta semana hicimos las escalas funcionales. Esta semana vamos a ver lo otro, que son sistemas, bueno, los sistemas sensoriales los vimos la primera parte de estos laboratorios. Y ahora vamos a ver con la posturografía estática. Entonces vamos a hacer un test posturógrafo estático, vamos a hacer un test posturógrafo dinámico para evaluar y sacar ciertas consideraciones del equilibrio de la persona. ¿Ya? Y para eso, bueno, tenemos por ejemplo estas máquinas que son de posturografía estática, que son principalmente unas máquinas que se ponen, la persona se pone arriba. Si ustedes ven acá, tiene unas plataformas de fuerza. Esas plataformas de fuerza lo que hacen es que la pisada, que ojalá en lo ideal esté sin zapatos para que esté toda la experiencia de la planta expresada en este diagnóstico, en esta evaluación, se ve cómo nosotros movilizamos nuestro POP, nuestro centro de presión, o sea, cómo se perturba y cómo se corrige nuestro centro de presión al estar estáticos. ¿Ya? Entonces se sube la persona ahí, después hay diferentes, bueno, la máquina tiene esta expresión, ¿sí? No sé si ven, pero la persona está oscilando, no sé si se dan cuenta, yo por lo menos lo veo acá en la pantalla. Y eso
están sus pies y la oscilación va arrojando cómo oscila ella o cuál es su tendencia. En los adultos, por lo general, es antero-posterior, ¿sí? En los niños es más lateral, como van corrigiendo en este caso, su balanza. Y en las personas mayores, por lo general, es en todos los sentidos, ¿ya? Es más circunducción o más ¿cómo se llama? Hace más eso. Tenía otra presentación que también se la subí, que era la 5, pero que es lo mismo que ya les comenté un poquito, que era lo que es... El equipo de costurografía de la única computarizada cuenta con programas de rehabilitación OGE. Es las estrategias, ¿ya? Este también tiene, pero tiene más expresada lo que son las estrategias motoras, tanto de, bueno, aquí tiene el COG, tiene el centro de gravedad, el centro de presión y el centro de masa, ¿ya? ¿Dónde están? Recuerden que el centro de masa está a nivel de la cadera principalmente, el centro de presión está en los pies y el centro de gravedad es una proyección que tenemos en torno a la gravedad y al COG que nosotros mantenemos con la FRS, que es la fuerza de reacción del suelo. Esta diapo que también se va a subir tiene que ver una explicación un poquito más profunda de la estrategia de tobillo, que ya vimos un poquito de la estrategia de cadera, de la matriz secuencial de cada una, ¿sí? Tobillo y cadera, y de otras que son ya, por ejemplo, cuál usar. La estrategia de tobillo es la que más se usa en adultos, adolescentes, y por ejemplo en adultos mayores la de cadera es la que se usa más, ¿ya? ¿Y por qué? Bueno, principalmente por solicitud del medio, ¿sí? Cuando estamos más jóvenes, principalmente son solicitudes como con más riesgos, ¿sí? Con más entornos menos ideales y que nosotros vamos transitando. En cambio, cuando la persona adulto mayor tiene quizás más estabilidad en lo que es el entorno. Estrategia combinada y eso. Ya, entonces, son las 4. Tenemos hasta las 4:20. Tenemos 20 minutitos para que en parejas, ¿qué van a hacer? Van a ganar 6 décimas, ¿sí? Es harto para la prueba. Pero van a, después, cuando yo les pregunte, cuando yo les entregue esto, ustedes van a decir cómo se la reparten. Puede ser 3 y 3, 4 y 2, 6 y 0 en las parejas que ustedes van a ver. ¿Sí? Ahora, ¿qué van a hacer? Bien fácil. Yo les subí toda la información al Drive. El video, las clases, y están las clases también de los años anteriores que también les puede servir. Van a hacer 6 preguntas. 6 preguntas con sus respuestas. En estos 20 minutos que nos quedan, en las parejas, pueden ser 3 y 3, o ahí ustedes lo ven como razón. ¿Ya? Puede ser en parejas o puede ser solos. Cada respuesta correcta, cada pregunta bien hecha, con su respuesta bien realizada, va a tener una décima. Así que si tienen las 6, van a tener 6 décimas. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Vamos. Entonces, realícenlo y me lo entregan al final de la clase.